Buenas tardes, alumnos. En esta oportunidad quien les habla es la profesora Graciela Marlene Rodríguez López. El tema de ahora es lengua 4. Vamos a tratar el sujeto. Como todos saben, el sujeto es la persona, el animal, la planta, el objeto que realiza la acción. Entonces, nosotros para ello necesitamos tener uno o dos a más sujetos. En primer lugar, vamos a ver la definición, ya lo hicimos anteriormente. Después vamos a ver algunos elementos, vamos a ver tipos de sujeto y, por último, cómo se reconoce un sujeto. Comencemos entonces. El sujeto. La definición, ya lo hemos dicho, que es una persona, un animal, una cosa, un objeto. De luego veremos nosotros cómo reconocemos a un sujeto. Como se vuelve a decir, el sujeto es una categoría gramatical que vamos a nosotros reconocer mediante un sustantivo, ya sea un sustantivo concreto, un sustantivo común, un sustantivo propio, abstracto, un sustantivo colectivo, individual, etc. Acuérdense que el sujeto siempre va a ser una persona. En este caso vamos a ver en el ejemplo. Se puede identificar el sujeto haciéndole preguntas al verbo. ¿Quién? Cuando es singular y quiénes cuando es plural. En este caso, el ejemplo es claro. Nosotros, déjenme usar por favor el puntero porque hoy día quiero trabajar con el punterito. Acá vamos a poner color rojo. A ver, cuando decimos quién, va a ser para el número singular, ¿no? O sea, una sola persona. Y quiénes para el número plural. Dos a más personas. En el ejemplo, los alumnos estudian poco. Entonces, yo estoy identificando esta categoría gramatical que vendría a ser un sustantivo común y concreto. Entonces, este sustantivo común y concreto viene a ser un sustantivo que solamente está nombrándome más de dos personas en este caso. Entonces yo tendría que hacerle la pregunta al verbo estudian, le diría ¿quiénes estudian? Poco si deseo. Y la respuesta es eminente, ¿no? Los alumnos. Entonces los alumnos sería todo el sujeto. Todo. El sujeto vendría a ser los alumnos, no solamente alumnos, sino todo el sujeto sería los alumnos. Entonces estamos frente a un sujeto. También nosotros podemos encontrar también entonces sujetos, por decir que son individuales. En este caso tenemos sujetos plurales, podemos decir, ¿no? O también a veces le decimos concretos por lo que estamos observando. Continuemos entonces. Miren, vamos a ver los tipos de sujeto. Tenemos dos tipos. El sujeto expreso, el que nos va ya sea escrito o el verbal, ¿no? Y el sujeto tácito, cuando se sobreentiende, cuando no se dice o no se escribe. En todo caso, sujeto expreso, el sujeto está presente. Tú lo puedes escuchar o ver, escuchar si estuviera alguien hablando y ver si tú estás leyendo. En todo caso, sujeto simple es cuando solamente se va a nombrar a una sola categoría gramatical. En este caso sería una planta, un animal, un objeto o un ser humano. Y un sujeto compuesto es cuando estamos nombrando varias plantas, varios animales, varios objetos, etc. Entonces, yo voy a tener un sujeto simple y un sujeto compuesto. En el ejemplo que tenemos, en este caso, María es un sustantivo propio.
Y vamos a hacer, ¿no?, la oración. María viajó a España. Una oración simple para poder identificarlo rápido. Yo digo, ¿quién viajó a España? La respuesta sería María. Entonces María va a ser el sujeto y a su vez va a ser el núcleo del sujeto. Entonces, acá estamos frente a estamos en oraciones simples, sencillas, para poder rápido captar la idea, ¿no? En este caso, en el sujeto compuesto, es aquel que tiene más de un núcleo, claro. Ya acá observamos un núcleo del sujeto, en cambio, en el compuesto va a tener 2 a 3 a 4, hasta más sujetos. En este caso, María y Juan viajaron a España. Entonces tenemos María, vendría a ser un núcleo, ¿no? Un núcleo de ese sujeto. Pero no solamente es un núcleo de ese sujeto, es también Juan. Entonces, por lo tanto, se dice que es compuesto. Hay dos, en este ejemplo hay dos, porque le haría la pregunta, ¿quiénes viajaron a España? Y la respuesta va a ser María y Juan. Entonces, María y Juan vendría a ser el sujeto, ¿no? Y María vendría a ser un sustantivo también propio, es una categoría gramatical, ¿no? Ya saben que categoría gramatical es sustantivo, un adjetivo, un artículo, etcétera, preposiciones, conjunciones, etcétera. Y aquí Juan también sería un sujeto propio. Bueno, no vamos a ver cuando es propio, cuando es común, sino que para diferenciarlo nada más. Pasamos al otro lado, sujeto tácito. Cuando yo digo sujeto tácito, acá lo dice, cuando el sujeto está ausente, pero se sobreentiende. Entonces, por decir, iré a ver el partido. Yo no estoy nombrándome, pero se sobreentiende que soy yo. Entonces, allí está en caso es un pronombre personal. Iré a ver el partido, disculpen, sería entonces un pronombre personal. Si es que yo en otro caso diría, yo iré a ver el partido, pero no es necesario porque se sobreentiende. Entonces, por eso decimos que esto ya no se debe colocar, es innecesario. Entonces, por eso solamente diríamos, iré a ver el partido, porque ya es sobreentendido que el que va a ir a ver el partido es la primera persona en singular, es decir, yo. Continuamos pues. Ahora sí, vamos a ver el sujeto y su estructura en sí. Todos atención, por favor. Vamos a ver, ¿qué son los modificadores del sujeto? Acuérdense que no hace mucho dijimos que el sujeto puede tener modificadores. Esos modificadores es el que le va a dar la diferencia para que yo diga si es un sujeto con modificador directo, como en este caso, o modificador indirecto, como el de acá, o digo que es una aposición. Vamos a ver uno por uno. Entonces, son palabras, los modificadores del sujeto son palabras que forman parte del sujeto en una oración y que aportan información del núcleo, ya sea para, vamos a ver para qué. En este caso nosotros tenemos acá un arco iris. Entonces, ¿para qué servirá entonces? Para describirlo. Esa es una función. ¿Por qué ponemos modificadores directos, modificadores indirectos, incluso la posición? ¿Qué más podemos hacer con ese tipo de, viendo qué hacen estos modificadores? Además, lo delimitan. Luego vamos a ver, no se preocupen. Y por último, vamos a ver que van a contabilizar. ¿Por qué? Porque podemos tener uno, podemos tener dos, podemos tener tres, podemos tener muchos. Entonces significa que estamos frente a un sujeto o a muchos sujetos, de cualesquiera que sean ellos.
personas, animales, plantas u objetos. Bueno, continuemos entonces, por favor. Vamos a ver el modificador directo. Se denota o se representa con MD. Acuérdense que decimos modificador directo. Estamos entonces frente a ¿qué? A un sujeto. No se olviden eso, por favor. Aquí hemos puesto una oración. Los momentos felices. Entonces, yo tengo modificadores directos. Ahora vamos a pasar en la parte de abajo primero para identificarlos. Cuando decimos que son el, la, los, las, un, una, unos, unas, incluso lo es un neutro. Incluso uno también vendría a ser el neutro. Entonces, ¿cómo le llamamos a estos modificadores que están siendo aquí? Tenemos los artículos. En esta parte de acá tenemos, en esta parte de acá, en la parte de arriba, incluyendo lo, que es neutro, le vamos a llamar determinantes, determinativos o determinados, pero tenemos que decirlos, o también le dicen definidos, pero tenemos que ubicarlos, que ellos van a estar siempre presentes en nuestra oración, de esa forma. En cambio, hay otros que se llaman indeterminantes, indeterminados o indefinidos. También va a ser el un, una, uno. No se asomen si le pongo uno, lo van a encontrar en algunas oraciones, unos y unas. Estos serían los indefinidos. Entonces, nosotros vamos, y ellos tienen dos accidentes gramaticales, el número y la persona. El número si son singulares en este caso, y si son plurales en el caso de acá. Y igualmente para los indefinidos, número si son singulares y plural si son, como en este caso, unos y unas. Entonces, pero también admiten el género. Por eso tenemos el, los, que sería masculino, las, que sería femenino, unos, que sería masculino, unas, que sería femenino. Entonces estamos frente a los artículos, pero no son los únicos determinantes. También tenemos otros determinantes que son estos, los adjetivos. Dentro de los adjetivos está todo un conjunto o la clasificación de los adjetivos. En este caso tenemos atsu, que es un adjetivo posesivo, su, mi, pues, ¿no? Después también tenemos pelota. Bueno, la pelota es el sustantivo, disculpen. Redonda, que vendría a ser, por ejemplo, un adjetivo calificativo. Y, por ejemplo, acá nosotros decimos grande. También decimos, por decir, es un adjetivo. Puedo también decir amarillo, puedo decir. Y una aclaración acá. Todos los colores del planeta Tierra, digámoslo así, todos los colores y sus tonalidades son adjetivos calificativos. Aquí también pueden estar los adjetivos numerales, numerales cardinales, unos, 1, 2, 3, 4, 5, o los ordinales, primero, segundo, tercero, cuarto, etc. Otros partitivos, ¿no? Partitivos mitad, tercera, cuarta, quinta, sexta, etcétera. Los demostrativos también, ¿no? Ellos, aquellos, estos, etcétera. Entonces aquí admiten todos los adjetivos. Continuemos entonces. En el ejemplo que está acá, me estaba olvidando, disculpen, los momentos felices. Entonces, los, como ya hemos visto la clasificación, los, entonces, ¿qué será? Un artículo, en este caso determinante o determinativo, ¿no? También así le llaman. Y el otro será un adjetivo, en este caso, un adjetivo que dijimos calificativo. Bueno, continuemos entonces. Ya hemos visto cómo se va a poder identificar un adjetivo, un modificador directo.
Continuemos con un modificador indirecto. En modificador indirecto nosotros tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Por favor, les pido primero que vean abajo. Dice recuerda. ¿Qué van a recordar? Esto, que esto es una preposición. Entonces, las preposiciones son 19 en la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, dice que son 19 preposiciones y que tenemos que acordarnos, tenerlo en la memoria, ¿no? Y tendrás pues un estudiante, señorita, que aprendértelo de memoria. No hay otra forma. Entonces, nosotros siempre nos vamos a dar cuenta que estamos frente a un modificador indirecto cuando estamos usando las preposiciones. Mayormente se usa el de, a, para, pero eso no quiere decir que no te lo vas a aprender los demás. Ya te dije, son 19 preposiciones que la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, nos ha impartido para que nosotros podamos tener un léxico amplio. En el ejemplo que hemos puesto acá, el cuarto de atrás, acá estamos usando el de, ¿no? El de. Estamos indicando la preposición y ustedes pueden observar que la preposición de la encontramos acá. Entonces esa es una forma y muchos ejemplos pueden haber, pero he puesto uno para abreviar el tiempo porque saben, cuando uno graba así no se puede hacer mucho porque también nos llevaría demasiado tiempo. La posición es otra parte que nosotros tenemos que identificarla. Escuchen, son modificadores del núcleo del sujeto que se escriben entre comas, siempre van a estar entre comas, acá lo hemos puesto para que lo puedan ver, y dice, y sirven para aclarar y personalizar el núcleo. Entonces, cuando yo digo aclarar y personalizar el núcleo, ¿a qué núcleo se refiere? Al núcleo del sujeto, a este núcleo. En este ejercicio, en este ejemplo, María, la hermana de Ana, es linda. ¿Quién es María? A ver, ella. ¿Y quién está hablando? La niña de acá. La niña nomás tenía que haber dicho, María es linda. Pero ella es muy explícita, nos quiere dar a entender, es muy detallista. En todo caso, ella ha dicho que Ana, María, hermana de Ana, es linda. Entonces, esta niña hermosa, bella, nos está haciendo una aposición. Y hemos dicho, la posición va entre comas. Acá la tenemos. No hay que olvidarnos eso. ¿Cómo la reconoces tú? Porque va entre comas. Bueno, alumnos, hemos tratado de hacer una práctica. A ver, vamos a ver la práctica rapidito. La práctica es así. Dice, ejemplos. Vamos a ver. Los niños tienen clases virtuales. Entonces, los niños, los sería un puesto objeto directo. ¿Por qué? Porque los es un, ¿qué dijimos? Un artículo determinativo, ¿no? Bueno, suficiente ahí. Y pues hemos puesto que es un modificador directo. Entonces acá dice, la alpaca peruana tiene mucha lana. Ay, profesora, ya no sé qué es. También la, ya hemos dicho, es un artículo determinativo, y peruana vendría a ser un adjetivo. ¿De qué tipo? Un adjetivo calificativo. Entonces, por lo tanto, es un modificador directo. En este caso, nosotros tenemos aquí las vacunas del COVID-19 están en estudios. Bueno, ahorita ya no están en estudios, se están colocando ya, ¿no? Le están ya aplicando. Acá hubiera cambiado, hubiera puesto aplicando. Bueno, entonces vamos a hacer aquí. ¿Cuál sería el modificador indirecto? En este caso sería del COVID, ¿no? Acá. Acuérdense, están en estudio.
Muy bien, continuamos entonces. En el siguiente ejemplo, el tapaboca blanco nos protege del virus. Claro, ¿no? Entonces, nosotros, ¿cuál identificaríamos en este caso? Tendremos acá nuevamente, a ver, que tenemos modificadores directos. Él vendría a ser ¿qué dijimos? Un artículo determinativo. Y blanco vendría a ser un adjetivo. ¿De qué tipo? Calificativo. Acuérdense que todos los colores son adjetivos calificativos. Y el último, pues, ejemplo, ¿no? Miguel Grau es el caballero de los Andes. Aquí no debe ser de los Andes. ¿Qué debe ser? De los mares. Lo puse a propósito para ver si ustedes se daban cuenta, ¿no? Pero ya ustedes saben que Miguel Grau es el caballero de los Andes. Y Avelino Andrés Cáceres fue el de los Andes. Y Miguel Grau, fue ¿de qué? De los mares. Entonces, ¿cuál sería la posición? Creo que acá se va colocando más palabras, solamente para poder hacer una explicación breve. Bueno, jóvenes, eso es todo. Espero que les haya interesado esta pequeña, como dice, una práctica, digámoslo así, y recordatorio de lo que es el sujeto. Muchas gracias.